Unidad número 3. Vamos a ver el análisis de los datos a través de tablas dinámicas. Primero vamos a crear una tabla y luego a configurar, pero a través de tablas dinámicas. ¿Cuál es la importancia o la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica? Que en la tabla ya tenemos una estructura de datos y en el caso de que deseemos agregar o quitar datos es mucho más fácil simplemente con la tecla actualizar datos. En cambio, en una tabla dinámica tenemos que irnos en la tabla dinámica y cambiarle el rango de los datos, es decir, dónde inicia, dónde finaliza, y si tuviéramos 10 o 20 tablas dinámicas, tendríamos que hacer exactamente el mismo proceso en cada una de ellas. En cambio, en una tabla simplemente se actualizan todas las tablas dinámicas que están vinculadas bajo la tabla base. Vamos a crear una de ellas. Aquí tenemos una estructura de datos. Normalmente todas estas estructuras de datos se llaman encabezado tipo, todo. Pero ya en una tabla cambian de nombre y se les llama campo. Entonces aquí tendremos el campo que indica que están los costos. Campo tipo, campo fecha. Lo primero que tengo que hacer para agregar una tabla es presionar Control E para sombrear mis datos y insertarlo. En la pestaña insertar coloco tabla. Ya tenía agregado una tabla, entonces ya la eliminé. Sombreo y coloco insertar y coloco tabla, ¿verdad? Y me va automáticamente a detectar en dónde inicia y en dónde finalizan mis datos, ¿sí ven? Y me dice que mi tabla tiene encabezados, ¿verdad? Cada uno de estos son mis encabezados, pero que ya luego van a cambiar de nombre a tipo K. Selecciono aceptar y si ven, se me agrega una nueva pestaña o un nuevo menú en el cual o cinta de opciones en la cual me indica que ha cambiado de nombre, ¿verdad? Tabla. A medida que yo agregue una nueva tabla, me va a cambiar el nombre. En este caso yo tengo tabla 2, porque la primera previamente se agregó con tabla 1. Si yo le quisiera cambiar el nombre, lo podría hacer. En este ejercicio nos indica que luego de crear una tabla le llamemos a ventas, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar, sombreamos lo que dice tabla y le ponemos ventas. Así se va a llamar mi tabla. Y aquí en mi tabla, si se van a dar cuenta, en la pestaña o el diseño de la tabla, yo podría cambiarle el color o mi estilo de mi tabla. Sombreo aquí y yo puedo elegir el que se adapte a los colores representativos de mi empresa o lo que yo desee hacer. En este caso voy a colocar este color naranjito o azul o verde, el color que más se adapte a mis necesidades. ¿Sí ven? Yo voy a colocar aquí sin relleno, porque de pronto si tuviera aquí un color, se me va a distorsionar acá en el estilo. Acá en el estilo voy a colocar verde o naranja, ¿sí ven? Ahí ya cogió el color porque previamente no se veía o no se distinguía porque ya tenía un color previo mis datos. Entonces ustedes le cambian aquí para que no exista ningún color en la estructura y luego ya el estilo ya se le pueda cambiar. Cuando ustedes vean que no se le cambia es porque ya previamente le agregaron el color en cada una de las celdas. Ya tengo mi estructura. Luego lo de aquí voy a agregar un cálculo automático. ¿Cómo lo agrego? Simplemente me coloco en la siguiente columna, ¿verdad? Libre o disponible y aquí voy a decir que me haga un cálculo. En este caso le voy a decir que me calcule el IVA, ¿verdad? Le voy a decir IVA 12% y al colocar Enter quiero que se den cuenta qué es lo que pasa. Coloco Enter y si ven, se amplía el rango de mi tabla, ¿verdad? Ya no va a decir que termina aquí en la H, sino termina en la I. Sí, automáticamente Excel me detecta que forma parte de mi tabla que previamente agregué. Entonces, eso me va a llevar a que yo ya no tenga que estar cambiando el rango de los datos, sino me los detecta. Y aquí voy a hacer el cálculo, ¿verdad? El cálculo voy a decir que sea igual al precio
Y si ven, a lo que al momento yo colocar o sombrear, hacer referencia a la celda H11, no me dice que es la celda H11, sino me dice que es arroba precio. ¿Por qué? Porque me llama a realizar el cálculo a través ¿cómo les dije que se llamaba precio, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aquí ya cambia a campos, ya no se llama encabezado, sino campo. El campo se va a llamar precio. Y el precio lo voy a multiplicar por el 12%. Le podría colocar 0,12 o simplemente hacer referencia en donde está el IVA 12%. Entonces voy a hacer referencia aquí al H, pero lo voy a fijar. ¿Cómo lo fijamos? Recuerdan, sombreando y colocando la tecla FN F4. Entonces ahí voy a decir que me calcule el IVA a través del campo precio por el 0,2. Simplemente coloco aceptar y miren lo que pasa. Que se me replica sin necesidad de yo estar extendiendo el rango de mis datos o recorriendo las fórmulas automáticas. Por eso es que aconsejo utilizar esta tabla, porque es mucho más fácil para todos los cálculos. El cálculo que se hace en una columna se replica en todas. Y así mismo agregan filas o agregan columnas. Entonces ya tenemos el cálculo del IVA y finalmente vamos a agregar una nueva columna que sea el cálculo del valor a pagar. Valor a pagar y hacemos la fórmula. Si ven, nuevamente se extiende mi rango de datos y voy a decir que sea el precio o el valor que me costó por el IVA. Este es el costo unitario, este es el precio total, por si acaso. Entonces aquí yo tengo, si no quiero que se vea así todo disforme, simplemente sombreo todo esto aquí y en el inicio en general le coloco aquí esto que me separa decimales. ¿Sí ven? Ahí se ve mejor. Me separa los millones de los miles y todo. Y ya tengo un valor. Entonces ya le agregué aquí a mi estructura mi tabla, campos nuevos, le agregué cálculos nuevos, estilo. Lo que le voy a agregar es al final que se den cuenta que en el diseño de la tabla, aquí en las opciones del estilo de tabla, me permite agregar un fila de totales. Eso se va a agregar al final de mis datos. Coloco fila de totales y si se dan cuenta al final, se agrega una línea en la cual yo puedo escoger qué tipo de resumen necesito para mis datos o para mis totales. Podría ser aquí una suma para que me sume todos mis datos. Podría ser un tipo recuento de todos estos tipos de categorías que tengo, recuento, o un promedio, o un subtotal. En este caso no me va a permitir promedio porque no son de tipo numérico. Puedo decir que me haga un contar número, pero por ejemplo aquí en los tipos numéricos sí le puedo decir que me haga un recuento, que en el precio me haga un promedio de cuál es el precio, en el IVA que me calcule una suma, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer todo en mi tabla de fila de totales. Le agrego y se agrega al final. Si yo quiero, ya ingresamos datos a través de columnas. Si yo quiero ingresar datos a través de filas, me voy al final de los mis datos y simplemente coloco la tecla Tab. Al momento de agregar la tecla Tab, se me agrega y yo ya puedo agregar datos aquí. Puedo agregar cualquiera de mis categorías y así mismo podría hacerlo hacia abajo, ¿verdad? Si no lo quiero, simplemente clic derecho y eliminar y no pasa nada. Entonces, hasta aquí he agregado mi tabla. Ahora lo que voy a agregar es una pequeña tabla dinámica y un segmentador. Voy aquí a hacer un resumen, una tabla dinámica en una nueva hojita. Aquí en una nueva hojita voy a decirle que se llame resumen de mi tabla dinámica. Voy a colocarle resumen. Y aquí voy a traer el resumen de esta tabla que está acá. Simplemente coloco insertar y ya le voy a decir que sea una tabla dinámica. Me va a permitir elegir la opción o por un rango de datos en donde inicia, donde termina mi dato o a través de una tabla. Como ya lo agregamos a través de una tabla, me va a pedir el nombre. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo se llama el nombre? Se llama ventas, ¿verdad? Y simplemente con una hoja de cálculo existente, que es la que está aquí, y coloco aceptar. Entonces me va a salir este tipo de menú en el cual yo voy a elegir
entre todos estos campos qué es lo que yo quiero resumir en mi tabla dinámica. Entonces yo le voy a decir que me resuma la categoría y las filas de todas las categorías y finalmente el valor a pagar. Entonces aquí yo tengo, y nuevamente le quito esto de aquí y le pongo los valores para que se vean. Entonces aquí yo tengo un resumen que es lo mismo, es una réplica de lo que está acá. Si se van a dar cuenta en el monto, si ven, 1.020.000, aquí es una réplica exactamente igual. ¿Ven? ¿Sí ven? Y ya. Si yo no quisiera que no sea por este tipo de categoría y que sea de pronto por producto, lo podría cambiar. Entonces simplemente elimino la categoría, quito el campo y agrego la otra categoría que se llama el producto en la fila. Perdón, no es ID de producto, porque son muchos, sino es tipo. ¿Sí ven? Aquí tengo un resumen por tipo de producto. ¿Ya? Y luego, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide agregar un tipo de segmentador de tipo y de categoría. Entonces, lo que voy a hacer es aquí, en tipo, le voy a agregar aquí a tipo y acá a categoría. Voy a crear un pequeño submenú. Entonces, esta tabla dinámica contiene, voy a ver cuántos valores se crearon en decoración y a su vez en decoración hay varias cosas y asimismo en decoración. Si se dan cuenta, quiero que perciban que existe un error. Hay decoración con S y decoración sin S. Si por alguna razón, como extraemos varias fuentes de información, trabajo mi información, la de mi compañero, y alguien se equivocó en poner correctamente la palabra, yo me voy a mi tabla y hago la corrección desde ahí y automáticamente se me corrige acá. Entonces, vimos que era aquí en tipo decoración, ¿verdad? Estaba escrito mal. Entonces me voy aquí y coloco bien la palabra decoración con C de casa, coloco enter y copio y pego la corrección. Quito el filtro y me voy a ir acá. Pero miren, todavía no se ha hecho nada porque yo corregí, pero no he actualizado mi tabla. Entonces yo me voy a ir dentro de mi tabla y me voy a la pestaña datos y voy a decir que me actualice. Al momento de que digo que me actualicen, si ven, ya está todo dentro de decoración, aquí ya está el valor, ya no tengo. Entonces, eso es la ventaja de poder utilizar a través de una tabla, porque todas mis tablas dinámicas que estén referenciadas hacia esa tabla, se van a replicar la corrección. Si tengo un error, también van a estar en todas, pero si tengo una corrección, también. Eso es lo bueno. Y luego dentro de mi tabla dinámica, voy a agregar un segmentador. En análisis de tabla dinámica voy a agregar un segmentador que sea de tipo producto y de tipo, que es como un pequeño submenú, ¿verdad? Entonces, a medida que yo selecciono, se me van a ir replicando aquí en mi tabla dinámica. Si yo coloco iluminación, me va a seleccionar aquí solo iluminación. Si yo quiero velas, me va a iniciar velas. Si yo quiero decoración, decoración. Y a su vez, este segmentador de tipo tip me va a reflejar en producto. Se van a ver que decoración tengo todas estas categorías. Si yo vengo en iluminación, tengo todas estas categorías. Si ven que tengo el tipo iluminación, la etiqueta dentro de la iluminación están lámparas y pantallas, pero a la vez tengo todos estos productos en existencia. Si ven, pero los que no están marcados o que están con un color bajo, quiere decir que no son de esta categoría. Solo son las categorías que contienen la otra. Entonces, si yo quiero ver velas, me van a salir todas las categorías de velas. Entonces, yo puedo decir, ah, ya, en velas yo quiero ver si tengo tal producto. Ah, ya, sí tengo, aquí está. Y me va a replicar el valor y toda la categoría. Eso es lo bueno de este segmentador, que es un pequeño submenú que crea y nos permite visualizar de forma más rápida que estar en una tabla dinámica, porque igual, a medida que incrementan los datos en una tabla dinámica, también nuestra visibilidad se pierde. Entonces, de aquí lo podemos hacer de una forma más rápida. Y con esto hemos terminado de el menú la unidad número 3. Ahora vamos a continuar y quisiera que vean
estos pequeños tips para el manejo de hojas de cálculos para que su Excel sea mucho más rápido. Y por último, tips para que el manejo de las hojas de cálculo de Excel sean mucho más rápido. Utilicen la validación de datos. Saca el partido del relleno rápido. Utilicen las tablas dinámicas porque nos ahorran mucho los procesos. No te olvides del pegado especial. Y también importa datos externos desde la pestaña o cinta de opciones obtener y transformar. Todos estos son unos pequeños tips para que puedas optimizar y sacar el máximo provecho de Microsoft Excel. Y por último, recuerda que Ecuaprimas o la Academia Ecuaprimas ha preparado estas charlas para ayudarte a que continúes con tu desarrollo profesional. Por ello te invitamos a seguir revisando las charlas que se han preparado especialmente para ti. Gracias por ver este contenido. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dar clic en la campanita para que no te pierdas los nuevos videos de la Academia Ecuaprimas.